acá estamos en este marco de este encuentro para charlar un poco y una de las cosas que me pasó cuando tuve la posibilidad de ir a ver tu clase, que fue algo que me gustó muchísimo, es escucharte decir una frase a los alumnos mientras estabas trabajando en pleno proceso, que me resultó muy interesante y que fue esta frase de: el ejercicio es una trampa. Y me pareció buenísima como frase y me gustaría que nos cuentes un poco, que me cuentes un poco esa frase y ver, porque la encontré como muchos puntos en común y me encantó para lo mío, entonces quería un poco charlar de eso. Sí, es una manera, quizás no sé, es una manera de decir, de decir que el ejercicio en realidad guarda un objetivo y que la idea es descubrir ese objetivo a través del ejercicio y desarmar el ejercicio, o sea, hacer la experiencia del ejercicio para desarmarla de lo que esconde el ejercicio. Por eso quizás yo dije eso, que es una trampa, como que, porque la idea del ejercicio en sí, como ejercicio, es eso, es ejercitar, no te conduce a, o sea, conduce a otra idea y a esa idea es la que hay que llegar. Entonces, ese es el sentido un poco de lo que yo digo, que el ejercicio es una trampa y que no caigamos en la trampa del ejercicio. Totalmente. Es lo que hay que como evitar. Entonces, sumergirse en el ejercicio para destramparlo. Entonces, ahí vas a descubrir otra idea que te va a inducir a liberarse de la práctica y encontrarse con el objetivo. Vos sabés que a mí me pasa algo muy parecido y en realidad conceptualmente es muy interesante porque la sensación que tengo muchas veces con los alumnos es que vienen a tomar información y esta idea de tratar de darles herramientas y que ellos aprendan a manejar una caja de herramientas donde ellos tengan que decidir a la hora de hacer algo cuál de todas esas herramientas son las que van a usar. Es un poco el objetivo hacia donde apunto yo muchas veces en mi materia y me parece que es clave a la hora de trabajar con los alumnos, ¿no? Esta idea de que el alumno no se lleve solo información, sino que más allá de rejuntar un montón de información que la puede buscar en un libro, tengan la posibilidad de experimentar y manipular esas herramientas, ¿no? Si fueran pintores es bárbaro, agarran el pincel, la pintura, el óleo, la acuarela y saben cómo usarlo, pero en nuestro caso es el cuerpo. Claro. Y esto va para adentro, ¿no? Sí. En esta búsqueda. Y la abstracción que hay que poder manejar con eso tiene que ir desde el pensamiento o desde la reflexión que genera el método. Sí. Entonces, ese método es la técnica que te vaya abriendo un camino, supongo. Eso es lo que me parece que estaría bueno como pensar y no tanto como algo que te va formando hacia una propia identidad y no tanto como una información, digamos, ¿no? Sí. La diferencia entre información y formación también entra en juego, en mi opinión, a la hora de un proceso. Y en el teatro, yo lo que me pregunto es, y siempre se hace, desde la actuación especialmente en este caso, si los ejercicios se hacen desde el pensamiento primero o se va desde como un lugar de la mente solamente donde habita, no sé, lo epicúreo y no tanto desde donde surge quizás como un complemento más, un miembro más de todo el cuerpo. Lo ideal, lo soñado, hay muchas escuelas, esto va a depender mucho de la línea con la cual uno trabaja, digamos. Hay líneas que sí trabajan desde la creación, primero en la cabeza y después ponerlo en el cuerpo, y hay líneas que trabajan desde la emoción primero y la emoción te va a llevar a la corporalidad, y otras líneas que te llevan desde la corporalidad al resto. Es decir, hay muchas tendencias. Yo creo en el actor que intenta la integridad de tal forma que nunca como espectador podés descubrir con qué está trabajando. Si lo está creando con la cabeza, si lo está creando con el cuerpo, si lo está creando con la emoción. Donde las tres aparecen de una manera que vos te tenés que matar diciendo, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Cómo hace esto? ¿Por qué está logrando esto? Y ese es para mí el secreto, ¿no? Que los pibes empiecen a equilibrar sus herramientas y con una gran dificultad que me estoy encontrando en arte del movimiento justamente es que los chicos tienen un desarrollo absoluto desde lo corporal y todo lo que tiene que ver con lo emocional o con la creación desde lo racional les cuesta muchísimo. Cada vez que tenemos que armar un personaje, ellos primero tienen que pensar cómo va a ser ese personaje o pensar lo que el personaje va a hacer. Cuando muchas veces le pedimos que impulsivamente reaccionen espontáneamente con lo que les pasa. Esto es un aspecto a trabajar que sentí como una gran disociación a veces entre los bailarines, digamos, lo que bailan, que lo pueden poner en el cuerpo, pero les cuesta ponerlo en emoción. Sí. No sé cómo lo ves vos en tu... No sé, es raro lo que decís, pero entiendo. Porque no se supone que
Se supone que si vos pones el cuerpo estás llevando todo. Pero ¿qué significa tener un gran entrenamiento corporal? Eso es a donde apunto. Entonces significa que también en la danza, por decir la danza, sí, en este caso, tampoco es que se hace desde el cuerpo. Se supone que detrás de la danza hay un pensamiento y una reflexión sobre para qué te moves o en función de qué te moves. yo escuché esto en tu clase y te escuché mucho decirlo y me costó mucho verlo en los alumnos. ¿Entendés lo que digo? Sí. Sentí Bueno. que vos hacías un esfuerzo, y lo hacías 15 veces para que los chicos entendieran que el movimiento les surja desde lo que les pasaba por adentro y no les surja desde el ángulo de movimiento que el brazo le permitía, sino que les pase por adentro y eso lo lleve a explotar. Y sentía que los alumnos eran técnicos, en muchos casos. Y sí, pero es que técnico está bueno. El punto es que ¿qué es la técnica? ¿No? Volvemos como a lo básico. Sí. Entonces, ese es el tema. Que parece ser que la técnica en este caso es la demostración de las habilidades nada más. Y se supone que internamente no hay una cuestión. Y ahí está la confrontación o la traslación, digamos, entre lo que uno piensa y entre lo que el hábito del cuerpo instala Claro. como obediencia de vida hacia las técnicas. Sí. Ese es el camino a destrabar constantemente para pedirle al otro, digamos, una exposición en su sensibilidad o en su manera de pensar o de creer el movimiento. Y cuando hablo de sensibilidad no estoy hablando de, bueno, no sé, me expongo desde un lugar tan sentimental, sino sensibilidad en el sentido de que comprendo la idea de lo que hay que hacer y voy creando en tiempo y espacio lo que debo, a lo que se va, a lo que propone el ejercicio en este caso, Sí. por ejemplo. Entonces, ese es el camino, es una herramienta que te confronta ya a tu propia libertad, por decirlo así. Yo me pregunto qué es ser maestro universitario y cuál es la idea que nos hace común y si esa idea está en común con todos nosotros para poder, a partir de ahí, tener un enfoque hacia lo que queremos transmitir, que para mí tiene que ver con algo casi universal y no con algo particular, sino que la particularidad se da ya después por los lenguajes en los cuales la materia brinda como herramienta a los estudiantes. Entonces yo me pregunto eso también, ¿qué significa ser maestro universitario? Me pregunto yo y le pregunto a mis colegas. Y yo diría que es como ser padre, se descubre mientras que lo vas transitando. Creo que no hay mucha vuelta más que eso, porque de verdad, primero que es una universidad muy joven la nuestra, Sí, de verdad. que hablamos hoy de ese tema, y la verdad es que una universidad muy joven hay que empezar a armarla, hay que empezar a ver qué cosas, cómo funcionan todos estos lenguajes. Sí creo fervientemente en esta cosa de que los alumnos aprendan a crear. En una universidad de arte tienen que saber crear, con su propio lenguaje, encontrar su propio lenguaje. Es lo que yo digo, ¿en qué lugar nosotros nos ponemos afín y no tan puristas de decir, no, pero en la danza, pero en el teatro, pero acá, y me parece que es ahí donde no se produce el encuentro universitario, ¿no? La palabra ya lo dice, universitario. Se supone que la universidad nacen nuevos pensamientos, se supone que es un semillero donde, bueno, es contestatario a lo establecido y en un montón de movimientos. Pero ¿cómo hacemos que eso, cómo estimular eso? Porque eso requiere de una libertad y de una madurez para que el estudiante pueda como, bueno, rebelarse contra o deconstruir contra lo que construye. Sí. Es raro, ¿no? Porque uno, por un lado, pide esa rebelión, o me pasa a mí, de querer que esa rebelión exista y que ellos tengan esta búsqueda, y por el otro lado, me enoja cuando intentan buscar la forma metódica de llevar, por ejemplo, ¿cuántas faltas puedo tener? ¿Dónde puedo esta cosa o esta cosa de puedo hacer esto libre para rendir la materia libre y no cursarla? En esta situación donde el alumno a lo mejor no confía en el proceso, no confía en los pasos que hay que dar o en esa preparación, en preparar el instrumento con el que va a trabajar, ¿no? Tener esa posibilidad de armarlo. Me parece que hay una contradicción. Por un lado, uno quiere que ellos tengan la libertad de crearlo como quieran, el armarse su camino como quieran, y por otro lado esta cosa no sé si está bien eso. No, me parece que no está ni bien ni mal. Me parece que tiene, no sé, tiene que ver con que son carreras vocacionales y supuestamente uno considera que el otro va a elegir algo
en hacer su propio proceso. Entonces uno se conecta desde el contenido del trabajo. Sí. El tema es que después viene todo lo administrativo, todas las estrategias que hacen a una cursada como una carrera. Entonces la idea a veces se apresura en el estudiante como una presión de recibir el título y saltea el proceso. Sí. Es complicado eso para mí. A mí me saca un poco de mi lugar de profesor de técnica porque me pone en un lugar de celador y yo celador no soy. Sí. Puedo serlo. Tengo mucho carácter para ser celador. En la práctica concreta es mucho más básico y mucho más simple. Sí. En la práctica se supone que lo único que espera es el compromiso del otro. Sí. Y no hacia uno, hacia su propio objeto de estudio y hacia su decisión de haber... Y a partir de ahí uno como que desarrolla algo. Vos sabés que yo trabajo mucho con organizando una especie de batería de ejercicios. Son 3 o 4 ejercicios que se los propongo casi al principio de la cursada y de los cuales ellos tienen que tomar la decisión de elegir e ir integrando esos ejercicios, cada uno ir poniéndolos en el momento que quieran y pasando en la clase que quieran, armarlo de la manera que quieran, para poder justamente trabajar en ese estado de integrar esto, ¿no? Y siento, por lo menos en las alumnas que me tocaron en este cuatrimestre, que es el primer cuatrimestre que estoy en la carrera, que a los alumnos les cuesta muchísimo juntar la danza con el teatro. ¿Vos sentís que te pasa algo de eso en tu clase o directamente nunca hay nada que tenga que ver con lo interpretativo? Sí, totalmente. Pero sí, lo que pasa es que yo superé los 80, la danza al teatro ya pasó. O sea, ya pasó, pero digo, se supone que hoy día no hay más límites, ya no hay más danza, teatro, ni danza, o sea, digo, y más cuando se conjuga. ¿Por qué das vos actuación complementaria en danza? Eso ya habla de algo. Sí, sin comedia musical, en realidad. Bueno, carrera, pero sí. estás dentro de lo que es la carrera de danza, o sea, dentro del artes del movimiento. Bueno, acá si queremos podemos pelear, porque yo diría ¿Por que qué? porque yo diría que en realidad un intérprete de comedia musical es un actor que canta y baila. Yo diría muchas cosas, pero no voy a decirlo. Yo no diría que solo es un bailarín, que puede cantar y actuar. Yo no me atrevo a tanto. Yo diría que el intérprete de comedia musical, la persona que se para hacer una comedia musical, es un actor que tiene que saber cantar y bailar de tal manera que, te reitero, el espectador no sepa si es cantante, bailarín o actor, sino que tiene una integridad tan grande que nunca te das cuenta cuando mezcla eso. Ese sería el ideal de del intérprete de comedia musical. Si no te pasa que vas a ver comedias musicales acá, te sentás a ver y decís, ese es cantante, ese es bailarín, ese es actor. Y entonces, ¿qué pensás frente a eso? ¿Vos qué opinás? ¿Que eso debería de estar en teatro o en danza? ¿Desde dónde abarcaríamos? desde todos lados. Y no importa dónde se desarrolle. Para mí, todos teníamos que trabajar en equipo para lograr que el alumno esté bailando, interprete actoralmente, pueda componer un personaje con eso y pueda cantar o usar la voz si lo necesita. Y en todas las áreas deberíamos integrarlo. Para eso queremos intérprete de comedia musical. Sí, está bien. Bueno, Listo. sí. Bien. No puedo decirte.